Mi nombre es Carmen, soy de Chile y esta es la segunda vez en que puedo participar de esta lectura, así que estoy feliz, súper contenta de poder leerles nuevamente un capítulo de esta hermosa saga. Así que, bueno, en esta ocasión vamos a leer dos capítulos de Tambores de Otoño. Aquí está. Así que espero que les guste. Bueno, un beso a todas. Muchas gracias de verdad nuevamente por todo el cariño que demuestran, el cariño que le ponen a las lecturas todos los días. Yo las veo siempre, cada vez que puedo. Fantástico poder compartir con ustedes esta experiencia, así que estoy feliz de poder leerles nuevamente. Así que, bueno, vamos a empezar. El capítulo que vamos a leer hoy es el capítulo número 11. Eh, se titula La ley del derramamiento de sangre y el número 12 es el regreso de John Quincy Meyer. Así que vamos a empezar porque igual son hartas páginas. Así que, capítulo 11, La ley del derramamiento de sangre, julio de 1767. Poco a poco me fui acostumbrando al ritmo de vida de River Run. La presencia de los esclavos me turbaba, pero era muy poco lo que podía hacer al respecto, salvo utilizar lo mínimo posible sus servicios, ocupándome de mis cosas. En River Run se jactaban de tener un pequeño lugar donde se secaban las hierbas y guardaban las medicinas. No había gran cosa, no más que unos cuantos frascos de raíz de diente de león y corteza de sauce, y algunas cataplasmas, llenas de polvo debido a la falta de uso. A Yocasta le encantó que yo quisiera utilizarlo. Ella no tenía talento para las medicinas, explicó encogiéndose de hombros, y los esclavos tampoco. Hay una mujer nueva que puede tener cierta habilidad en ese tema, dijo mientras sus largos dedos seguían la línea de lana desde el uso a medida que la rueca rodaba. No es una esclava de la casa, vino directamente de África hace un par de meses y no tiene modales, ni sabe hablar. Había pensado en enseñarle, pero ya que estás tú aquí... Ah, ahora el hilo es demasiado fino, ¿lo ves? Mientras yo pasaba parte del día charlando con Yocasta e intentando aprender de ella el arte de hilar lana, Jamie estaba con el mayordomo Ulises, que además de ser los ojos de Yocasta y el mayordomo de la casa, llevaba las cuentas de la plantación desde la muerte de Héctor Cameron. Ha hecho muy buen trabajo, me dijo Jamie en privado después de una de aquellas sesiones. Si fuera un hombre blanco, mi tía no habría tenido problemas en que fuera él quien se encargara de sus asuntos. Pero siendo así, se encogió de hombros. Pero siendo así, es una suerte para ella que tú estés aquí, señalé, acercándome para olfatearlo. Había pasado el día en Cross Creek, encargándose de un complicado intercambio que implicaba bloques de añil, madera, 3 pares de mulas, 5 toneladas de arroz y un vale de almacén para un reloj chapado en oro. Por tanto, su chaqueta y su cabello desprendían una fascinante variedad de aromas. Es lo mínimo que puedo hacer, respondió con los ojos clavados en las botas que lustraba. Sus labios se endurecieron un momento. Además, tampoco tengo nada más que hacer, ¿verdad? Una cena, declaró Yocasta, pocos días después. Tengo que dar una fiesta para presentaros a la gente del condado. No hace falta, tía, aclaró suavemente Jamie levantando la vista de su libro. Creo que ya conocí a la mayoría de la semana pasada en la compra de maderos. O al menos a la parte masculina, añadió con una sonrisa. No obstante, ahora que lo pienso, sería adecuado que Claire conociera a las damas del distrito. No me importaría conocer a alguien más, admití. No es que no tenga muchas ocupaciones aquí, aseguré, pero no es de las que te interesan, respondió con una sonrisa que suavizó el comentario. Creo que no te gusta mucho el trabajo con las agujas. Su mano se dirigió al enorme cesto de lanas coloreadas y sacó un ovillo verde, para añadirlo al chal que estaba tejiendo. Cada mañana una criada colocaba con cuidado los ovillos de lana a un espectro en espiral, de manera que, contando, Yocasta pudiera tomar un ovillo del color correcto. Claro que le gustan las agujas, señaló Jamie, cerrando su libro y sonriéndome. Pero a Claire le gustan más coser heridas.
Supongo que ha estado inquieta estos días porque solo ha tenido una cabeza golpeada y un caso de hemorroides. Ja, ja, dije, aunque en realidad tenía razón. Si bien me alegraba descubrir que los habitantes de Riverrun estaban en general sanos y bien alimentados, un médico no tenía mucho que hacer allí. A pesar de que no le deseaba mal a nadie, no podía negar que empezaba a sentirme un poco inquieta. Jamie también, aunque pensé que sería mejor no comentarlo por el momento. Espero que Marsali esté bien, mencioné para cambiar de tema. Fergus, convencido al fin de que Jamie no los necesitaría durante un tiempo, se había ido río abajo hacia Wilmington, donde embarcaría rumbo a Jamaica. Si todo salía bien, regresaría en primavera con Marsali y, si Dios quería, la criatura. Yo también, respondió Jamie. Le dije a Fergus. Yocasta volvió la cabeza con brusquedad hacia la puerta. ¿Qué sucede, Ulises? Absorta en la conversación, no había notado los pasos en el pasillo. De nuevo me asombró la agudeza del oído de Yocasta. El señor Farquhar Campbell, dijo con calma el mayordomo, y dio un paso atrás, contra la pared. La familiaridad de Campbell con la casa quedó demostrada, pensé. Pero no esperó a que Ulises lo invitara a entrar. Entró en la sala de estar, pisándole los talones al mayordomo, y con el sombrero metido bajo el brazo con descuido. Yo, señora Fraser, afirmó con una leve inclinación para saludarnos. Para servirlo, señor, dijo dirigiéndose a Jamie. El señor Campbell había estado cabalgando y lo había hecho con prisa. Los faldones de su chaqueta estaban llenos de polvo y el sudor le cubría la cara bajo una peluca retorcida. ¿Qué sucede, Farquhar? ¿Ha ocurrido algo? Yocasta se sentó en el borde de su silla y se inclinó con el rostro lleno de ansiedad. Sí, respondió con brusquedad. Un accidente en el aserradero. He venido a pedirle a la señora Fraser. Sí, por supuesto. Deje que busque mi caja. Ulises, ¿puedes hacer que alguien me traiga un caballo? Me puse en pie con rapidez en busca de los zapatos que me había quitado de una patada, pero, a juzgar por la expresión de Campbell, no tenía tiempo para cambiarme. ¿Es grave? Campbell me detuvo con un gesto cuando me agachaba para calzarme. Sí, bastante grave. No es necesario que venga, señora Fraser. Si su marido puede traer algunas de sus medicinas, creo que... Claro que voy a ir, afirmé. No, exclamó bruscamente y todos lo miramos. Sus ojos buscaron los de Jamie e hizo una mueca. No es cosa para señoras, pero agradecería mucho su compañía, señor Fraser. Yocasta se había puesto en pie antes de que yo pudiera protestar, aferrándose al brazo de Campbell. ¿Qué ha pasado? Preguntó. ¿Es uno de mis negros? ¿Burns ha hecho algo? Ella le sacaba unos cuantos centímetros. Campbell tenía que levantar la cabeza para responderle. Podía ver las líneas de tensión en su rostro, y estaba claro que ella también lo advertía. Sus dedos se cerraron sobre la sarga gris de la manga de su chaqueta. Campbell miró de reojo a Ulises y luego a Yocasta. Como si hubiera recibido una orden, el criado abandonó la estancia de una manera tan silenciosa como siempre. Es un tema de derramamiento de sangre, dijo con calma. No sé de quién, ni cómo ha sucedido, ni siquiera la seriedad de la herida. El muchacho de McNeil ha venido a buscarme. En cuanto a lo otro, se encogió de hombros vacilando. Es la ley. ¿Y tú eres el juez? Estalló por el amor de Dios. ¿No puedes hacer nada? Movía la cabeza nerviosa intentando cambiarlo, torcerlo a su voluntad con ojos ciegos. No, dijo con brusquedad y luego con más amabilidad repitió. No. Le cogió la mano y la sostuvo con fuerza. Sabes que no puedo. Si pudieras no lo harías, afirmó ella con amargura. Liberó su mano y dio un paso atrás con los puños crispados. Ve entonces. Te han llamado para que seas el juez. Ve y dales el juicio que quieren. Giró sobre sus talones y abandonó la estancia agitando su falda con furia. Fue a seguirla, pero lo detuvo el ruido de un portazo. Dejó escapar un suspiro y se volvió hacia Jamie. He vacilado antes en pedirle este favor, señor Fraser, ya que nos conocemos poco, pero le agradecería que me acompañara. Como la señora Cameron no podrá estar presente, usted podría representarla en este asunto. Pero, ¿cuál es el asunto, señor Campbell?
interrumpió Jamie. Campbell me lanzó una mirada deseando claramente que me marchara. Como no hice movimiento alguno para irme, se encogió de hombros y sacando un pañuelo de su bolsillo, se secó la cara. Es la ley de esta colonia, señor. Si un negro ataca a una persona blanca y hace que sangre, debe morir por su delito. Hizo una pausa de mala gana. Por suerte, estas circunstancias son poco habituales, pero cuando ocurren... Se detuvo con los labios juntos. De inmediato suspiró y con un último golpecito sobre sus mejillas sonrosadas guardó el pañuelo. Debo ir. ¿Quiere venir, señor Fraser? Jamie permaneció allí un poco más, buscando el rostro de Campbell con la mirada. Iré, respondió con brusquedad. Se dirigió al aparador y abrió el cajón donde estaban guardadas las pistolas de duelo del difunto Héctor Cameron. Al ver aquello, me volví hacia Campbell. ¿Hay algún peligro? Pregunté a Campbell. No puedo decírselo, señora Fraser, dijo Campbell encogiéndose de hombros. Donald McNeil solo me ha dicho que ha habido un altercado en el aserradero y que se trataba de un tema relacionado con la ley de derramamiento de sangre. Me ha pedido que fuera enseguida para juzgar y presenciar la ejecución y se ha ido a buscar a los otros propietarios antes de que pudiera sacarle más información. Parecía disgustado pero resignado. ¿Ejecución? ¿Quiere decir que tienen la intención de ejecutar a un hombre sin saber lo que ha hecho? En mi nerviosismo había empujado y tirado el cesto de lana. Pequeños ovillos de lana de colores se dispersaron por todas partes, rebotando sobre la alfombra. Yo sé lo que hizo, señora Fraser. Campbell levantó la mandíbula tragando con dificultad en un esfuerzo por controlarse. Le pido perdón, señora. Sé que usted es nueva aquí y encontrará nuestros métodos duros e incluso inhumanos, pero... Claro que los encuentro inhumanos. ¿Qué clase de ley es la que condena a un hombre, un esclavo? Un hombre. Condenarlo sin un juicio, sin una investigación. ¿Qué clase de ley es esa? Una mala ley, señora, respondió furioso. Pero es la que hay y yo soy el encargado de que se cumpla. Señor Fraser, ¿está listo? Se puso el sombrero y se volvió hacia Jamie. Sí, lo estoy. Jamie terminó de guardar las pistolas y las municiones en los bolsillos de su abrigo y se enderezó. Sassenach, voy a ir. Y había cruzado la sala hasta él y lo había agarrado del brazo antes de que pudiera terminar. Jamie, por favor, no vayas. No puedes formar parte de esto. Calma. Posó su mano sobre la mía y la apretó con fuerza. Sus ojos me sostenían la mirada y me impedían seguir hablando. Ya soy parte de esto, afirmó en voz baja. Es la propiedad de mi tía y sus hombres están involucrados. El señor Campbell tiene razón. Soy su pariente. Es mi deber ir, al menos para ver lo que sucede. Estar allí. Vaciló como si fuera a decir algo más, pero me oprimió la mano y la soltó. Entonces voy contigo, dije con tranquilidad, con esa espeluznante sensación de desapego que acaece con la certeza del desastre inminente. Durante un instante torció su ancha boca. Esperaba que lo hicieras, Sassenach. Ve a buscar tu caja. ¿Quieres? Voy a ocuparme de los caballos. No me quedé a escuchar las protestas del señor Campbell. En lugar de eso me apresuré hacia la despensa con el tamborileo de mis zapatos sobre las baldosas, como si fuera el latido de un corazón ansioso. Nos encontramos con Andrew McNeil en el camino. Estaba con su caballo a la sombra de un castaño. Nos había estado esperando. Salió de entre las sombras al oír el sonido de los cascos. Hizo un gesto a Campbell cuando nos detuvimos junto a él, pero sus ojos estaban fijos en mí, con el ceño fruncido. ¿No se lo ha dicho Campbell?, preguntó mirando con disgusto a Jamie. Esto no es un asunto para mujeres, señor Fraser. Ustedes lo llaman asunto de derramamiento de sangre, ¿no?, preguntó Jamie, con un marcado filo en su voz. Mi esposa es Van Ligiche, o médico. Ha visto la guerra y cosas peores. Si desean que yo vaya, ella vendrá conmigo. McNeil apretó los labios, pero no discutió más. Se volvió con brusquedad y tomó impulso para subirse a su montura. McNeil, infórmanos de este desgraciado incidente. Campbell adelantó su caballo, colocándose entre Jamie y McNeil. El señor Fraser acaba de llegar, como ya sabes, y tu muchacho solo me ha dicho que era un asunto de derramamiento de sangre. No conozco más detalles. Los hombros fornidos de McNeil se elevaron ligeramente, encogiéndose hacia el cordón gris que le dividía el cuello.
Tenía el sombrero bien encajado sobre la cabeza, alineado con los hombros, como si hubiera usado el nivel de un carpintero para que estuvieran emparejados. McNeil era un hombre franco y directo, tanto en palabras como en aspecto. Nos explicó la historia con brevedad mientras estábamos cabalgando. Era bastante sencilla. Burns, el capataz del aserradero, había tenido un altercado con uno de los esclavos que trabajaban en la trementina. Este último, armado con el largo cuchillo que utilizaba en su tarea, había intentado zanjar el asunto cortando la cabeza de Burns, pero solo consiguió rebanarle una oreja. Fue como si descortezara un pino, dijo McNeil con cierta complacencia en su voz. Le ha cortado la oreja y parte de la cara. Lo cierto es que no ha empeorado mucho la bolsa de pus que tiene por cara. Le lancé una mirada a Jamie, quien a su vez alzó una ceja en respuesta. Era evidente que los propietarios de las plantaciones locales no tenían en muy buena consideración a Burns. El capataz había pedido ayuda lanzando alaridos. Entre los clientes y varios esclavos habían podido someter al atacante. Una vez restañada la herida y encerrado en una cabaña el esclavo, enviaron de inmediato al joven Donald McNeil, que había ido a buscar una sierra y se había encontrado de manera inesperada en medio del drama, a quien diera la noticia en las plantaciones vecinas. Usted no debe saber, explicó Campbell, volviéndose en su montura para dirigirse a Jamie, que cuando ejecutan a un esclavo, se avisa a las plantaciones vecinas para que todos los esclavos asistan a la ejecución. Es una buena manera de impedir futuras desgracias. Ya entiendo, dijo con amabilidad Jamie. Creo que esa era la teoría de la corona cuando ejecutó a mi abuela en Tower Hill después de la insurrección. Y sin duda es muy efectivo, ya que todos mis parientes se portan bien desde entonces. Había vivido suficiente tiempo entre escoceses como para ser consciente de los efectos de aquella pequeña puya. Puede que Jamie hubiera acudido por petición de Campbell, pero el nieto del viejo zorro no se sometía a la voluntad de nadie a la ligera, ni tenía en gran estima la ley inglesa. McNeil captó el mensaje y su nuca enrojeció hasta que se asemejó al cogote de un pavo. Campbell lanzó una risa corta y seca antes de darse vuelta. ¿Qué esclavo ha sido? El joven Donald no lo ha dicho, pero debes saber tan bien como yo que tiene que haber sido ese bribón de Rufus. Campbell agachó la cabeza al enterarse. Yo lo sentirá mucho cuando se entere, murmuró, meneando la cabeza con pesar. La culpa es suya, intervino McNeil, espantando de manera brusca un tábano que se había posado sobre su bota. John Burns no es capaz de ocuparse ni de los cerdos y mucho menos de dirigir negros. Os lo he dicho muchas veces. Sí, pero Héctor lo contrató, protestó Campbell suavemente, y ella no podía echarlo. ¿Qué iba a hacer? ¿Dirigir ella sola el lugar? La respuesta fue un gruñido mientras McNeil movía sus amplias posaderas sobre la montura. Eché un vistazo a Jamie y vi que ponía cara de póker, con la mirada oculta bajo la sombra del ala de su sombrero. Hay pocas cosas peores que una mujer testaruda, comentó McNeil en voz un poco más alta de lo necesario. No pueden culpar a nadie, salvo a sí mismas si ocurre algo. Pero intervine alzando la voz para hacerme oír por encima del ruido de los caballos. Si les ocurre algo a causa de algún hombre, ¿la satisfacción de culparlo a él es la compensación de adecuada? Jamie resopló divertido. Campbell lanzó una risa entrecortada y golpeó a McNeil en las costillas con la empuñadura del látigo. ¿Qué dices a eso, Andrew? Exclamó. McNeil no respondió, pero su cuello se puso aún más rojo. Después de esto continuamos en silencio. McNeil había hundido la cabeza entre sus hombros. Aunque en cierto sentido satisfactorio, aquel intercambio no sirvió para calmar mis nervios. Tenía un nudo en el estómago a causa del temor que me provocaba lo que podría ocurrir cuando llegáramos al aserradero. Pese al desagrado que les provocaba Burns y la evidente asunción de que fuera lo que había ocurrido, tal vez era culpa del capataz. No había ni el más mínimo indicio de que aquello fuera a alterar el destino del esclavo de ninguna de las maneras. Una mala ley, la había llamado Campbell, pero a pesar de todo, la ley. Sin embargo, mis manos temblaban y sudaban sobre las riendas de cuero.
no por la rabia y el horror que me provocaba pensar en la atrocidad judicial, sino por el hecho de preguntarme qué haría Jamie. No podía leer nada en su rostro, cabalgaba relajado, con la mano izquierda en las riendas y la derecha sobre el muslo, cerca del bulto del arma que guardaba bajo su abrigo. Ni siquiera estaba segura de que me consolara que me hubiera permitido acompañarlo. Podía significar que no esperaba tener que cometer ninguna acción violenta. Entonces, ¿permitiría que siguieran adelante con la ejecución? Y si lo hacía, tenía la boca seca y mi nariz y mi garganta llenas del suave polvo marrón que se elevaba a modo de nubes a causa de los cascos de los caballos. Ya soy parte de esto. ¿Pero parte de qué? Del clan y de la familia, sí. ¿Pero de esto? Los escoceses de las Highlands luchaban a muerte por cualquier causa que estuviera relacionada con su honor o les calentara la sangre, pero solían mostrarse indiferentes con respecto a temas ajenos. Siglos de aislamiento en las fortalezas de las Highlands había hecho que evitaran inmiscuirse en los asuntos de los demás, pero pobre del que se metiere con los suyos. Era evidente que tanto Campbell como McNeill consideraban que esto era problema de Jamie. Pero ¿y él? ¿Lo consideraba así? Jamie no era un escocés cerrado, me dije, era un hombre culto, bien educado, que había viajado y sabía muy bien lo que yo pensaba sobre aquel tema. Sin embargo, tenía la terrible sensación de que mi opinión iba a contar muy poco en lo que fuera que pensaba hacer. Era una tarde calurosa y sin viento, y las cigarras zumbaban con fuerza en los matorrales que bordeaban el camino, pero yo tenía los dedos fríos y rígidos sobre las riendas. Nos habíamos cruzado con un par de partidas, pequeños grupos de esclavos que caminaban hacia el aserradero. No levantaban la vista cuando pasábamos y en cambio se hacían a un lado y se fundían con los matorrales, dejándonos espacio mientras pasábamos a medio galope. El sombrero de Jamie se enganchó en una rama y salió volando. Pude ver su rostro, al descubierto durante un momento, antes de que lo rescatara para cubrirse otra vez. Estaba tenso y la ansiedad le marcaba las líneas de la cara. Pensé con cierta sorpresa que tampoco él sabía qué iba a hacer. Eso fue lo que más me asustó. Entonces llegamos al bosque de pinos. El parpadeo amarillo verdoso de las hojas de las pacanas y los alisos dio paso con brusquedad al resplandor más oscuro de un fresco verde profundo, y fue como sumergirse en las profundidades de un mar verde y tranquilo. Estiré el brazo hacia atrás para tocar la caja de madera a la montura, intentando evitar pensar en lo que nos esperaría más adelante, mentalmente para el único papel que yo podía tener en aquel desastre inminente. Tal vez no podía intentar reparar lo que ya había ocurrido. Desinfección y limpieza. Tenía una botella de alcohol destilado y un preparado elaborado con jugo de ajo y menta. A continuación cubrir la herida. Sí, tenía vendas de hilo, pero ¿necesitaría coser antes? Mientras me preguntaba qué habrían hecho con la oreja de Burns, me sorprendió un zumbido que no se debía a las cigarras. Campbell, que iba a la cabeza, se detuvo de inmediato al escuchar, y el resto lo imitamos. Mientras me preguntaba qué habrían hecho con la oreja de Burns, eran voces que llegaban de lejos, muchísimas voces formando un zumbido profundo y enfurecido, como un enjambre de abejas al que le hubieran dado la vuelta y sacudido. Entonces se oyeron algunos gritos y el sonido repentino de un disparo. Galopamos por la última ladera, esquivando los árboles para llegar hasta el claro del aserradero. El terreno abierto estaba repleto de gente, esclavos, empleados, mujeres y niños, arremolinándose asustados entre las maderas como el golpe. Entonces perdí la conciencia de la multitud y toda mi atención se dirigió hacia un lado del aserradero, donde habían instalado una especie de grúa con poleas, con un enorme gancho curvado para levantar los troncos. El cuerpo de un hombre negro estaba empalado en el gancho agitándose como un gusano. Había un charco en la plataforma y su olor dulce y cálido se extendía por el aire. Mi caballo se detuvo, inquieto, incapaz de moverse a causa de la multitud. Los gritos se habían desvanecido hasta convertirse en gemidos y en pequeños gritos inconexos de las mujeres de la multitud. Vi cómo Jamie se deslizaba frente a mí y cómo se abría paso entre los cuerpos hacia la plataforma. Campbell y McNeill estaban con él, intentando pasar entre la gente a codazos.
A McNeil se le cayó el sombrero que la multitud pisoteó. Me quedé petrificada, incapaz de moverme. Había otros hombres en la plataforma cercana, entre ellos uno pequeño, con la cabeza grotescamente vendada y manchas de sangre en un lado, rodeado por blancos y mulatos armados con palos y mosquetes que amenazaban a la muchedumbre. No era por, no era porque deseara acercarme a la plataforma, sino todo lo contrario. Parecía que existiera una urgencia general por alejarse de allí. Las expresiones de los rostros iban del miedo a la desesperación, pasando por la ira. ¿O era satisfacción? Farquhar Campbell surgió de entre la multitud y se aproximó a la plataforma, seguido por McNeil, que agitaba las manos y gritando algo que no entendía a los hombres armados con palos. Pese a que los gritos y gemidos a mi alrededor se estaban desvaneciendo hasta convertirse en un silencio fruto del pavor, Jamie llegó hasta la plataforma y subió tras Campbell, deteniéndose a ayudar a McNeil. Campbell se situó frente a Burns, con sus esbeltas mejillas sufriendo convulsiones a causa de la furia. Una brutalidad incalificable, gritaba. Sus palabras llegaban entrecortadas, medio sofocadas por los movimientos y murmullos de mi alrededor, pero vi cómo señalaba enfáticamente el gancho. El esclavo había dejado de debatirse y pendía inerte. El rostro del capataz era invisible, pero su cuerpo estaba rígido por la rabia y el desafío. Uno o dos de sus amigos se movieron con lentitud hacia él, para ofrecerle su apoyo. Observé a Jamie que, tras evaluar los hechos, sacó las 2 pistolas, comprobó que estuvieran cargadas, dio un paso hacia adelante y apoyó una en la cabeza vendada de Burns. El capataz se quedó rígido por la sorpresa. «¡Bájalo!», ordenó Jamie al matón más cercano, con una voz lo bastante fuerte como para hacerse oír por encima del tumulto. «Si no lo haces, volaré lo que queda de la cara de tu amigo». Y luego levantó la segunda pistola y apuntó al pecho del hombre. La expresión en el rostro de Jamie hacía innecesaria cualquier otra amenaza. El hombre se movió de mala gana, con los ojos clavados en la pistola. Cogió la palanca que controlaba el mecanismo y lo accionó. El gancho descendió poco a poco con el cable tenso por el peso de su carga y cuando el cuerpo llegó al suelo, se oyó un suspiro colectivo entre la gente. Había conseguido que el caballo avanzara entre la multitud hasta encontrarme apenas medio metro del extremo de la plataforma. El caballo se asustó y pateó, sacudiendo la cabeza y resoplando a causa del intenso olor a sangre, pero estaba entrenado para no echar a correr. Me bajé y le ordené a un hombre que estaba cerca que me trajera la caja. Los tablones de la plataforma se sentían extraños bajo mis pies, arqueándose como lo hace la tierra seca cuando desciendes de un barco. Apenas había unos cuantos pasos de distancia hasta el lugar donde yacía el esclavo. Cuando llegué, ya me había invadido aquella fría claridad mental que constituye el principal recurso de un cirujano. No prestaba atención a las acaloradas discusiones detrás de mí, ni a la presencia del resto de los espectadores. Estaba vivo y su pecho se movía con cortos jadeos. El gancho le había atravesado el estómago, pasando a través de la parte baja de la caja torácica y saliendo por la parte trasera a la altura de los riñones. Su piel había adquirido un aterrador tono azul grisáceo y los labios un color arcilloso. «Shh», dije suavemente, aunque el esclavo no emitía sonido alguno, más allá del suave susurro de su respiración. Sus ojos, oscuros y con las pupilas dilatadas, delataban una profunda incomprensión. No había sangre en su boca, lo que indicaba que los pulmones no habían sido dañados. La respiración era jadeante, pero rítmica, y el diafragma también estaba intacto. Mis manos lo recorrieron con suavidad mientras mi mente trataba de evaluar los daños. La sangre fluía de ambas heridas con una grasienta sustancia oscura sobre los músculos rugosos de la espalda y el estómago. Y brillaba roja. No había chorro, de algún modo. Habían esquivado la aorta abdominal y la arteria renal. Detrás de mí se había desatado una discusión. Una pequeña parte de mi cerebro registró que los compañeros de Burns, capataces de 2 plantaciones vecinas, censuraban tanto como podían a Campbell. Una flagrante violación de la ley. Tendrán que dar cuenta de esto ante la corte, caballeros. Pueden estar seguros de que así será. ¿Cuál es el problema?, preguntó una voz grave y malhumorada. Hay derramamiento de sangre y mutilación.
Burns tiene sus derechos. No para tomar esta decisión, intervino McNeil. Canallas, eso es lo que sois. No sois mejores que... ¿Y tú, viejo? ¿Por qué metes tu enorme nariz escocesa donde nadie te llama? ¿Necesitas algo, Sassenach? No lo había oído llegar, pero ahí estaba. Jamie se había arrodillado junto a mí y mi caja estaba abierta sobre los tablones junto a él. Aún sostenía una pistola cargada en una mano con la atención centrada sobre todo en el grupo que se hallaba detrás de mí. No lo sé, dije. Oía las discusiones detrás, pero las palabras se enturbiaban hasta perder su significado. La única realidad era en mis manos. Poco a poco comencé a darme cuenta de que era posible que el hombre al que estaba tocando no estuviera mortalmente herido, pese a su horrible lesión. Lo que podía percibir y sentir, creía que la curva del gancho había salido hacia atrás a través del hígado. Era probable que el riñón derecho estuviera dañado y que el yeyuno o la vesícula estuvieran afectados. Mataría de inmediato. Bueno, quedamos en que Claire estaba dando la descripción del libro de texto que justamente apareció en su mente. Entumecimiento, hormigueo, una sensación en la piel como si fuera picada por insectos, náusea, dolor epigástrico, respiración dificultosa, piel fría y húmeda, palidez, pulso débil e irregular, aunque la mente permanece lúcida. Ninguno de los síntomas visibles era distinguible de aquellos que ya había mostrado, el dolor epigástrico. Una 50ª parte mataría a un gorrión en unos segundos, una 10ª parte a un conejo en 5 minutos. Se decía que el acónito era el veneno que Medea había puesto en el vaso que preparó para Teseo. Intenté no escuchar, no sentir nada, salvo el latido bajo mis dedos. Traté con todas mis fuerzas de acallar las voces y los murmullos, el calor, el polvo y el olor de la sangre. Quise olvidar dónde estaba y lo que hacía. Aunque la mente permanece lúcida. Maldita sea, pensé, es cierto. Bueno, y concluimos con el capítulo número 11 y comenzamos con el número 12, el cual corresponde el regreso de John Quincy Myers. Yocasta, profundamente afectada por los acontecimientos del aserradero, había declarado que, a pesar de todo, tenía la intención de seguir adelante con la fiesta que había planeado. «Hará que olvidemos tanta tristeza», dijo con firmeza. Se volvió hacia mí, extendió la mano y palpó de manera crítica el tejido de muselina de mi manga. «Mandaré a que Freda te haga un vestido nuevo. Es muy buena modista». Pensé que necesitaría algo más que un vestido nuevo y una cena para distraer mi mente, pero callé y me guardé mis palabras al ver la mirada de aviso de Jamie. Dada la falta de tiempo y de tela adecuada, Yocasta decidió que me arreglaran uno de sus vestidos. «¿Cómo le queda, Fedra?» Yocasta me miró con el rostro ceñudo como si pudiera recuperar la vista por pura voluntad. «¿Resultará?» «Le quedará bien», respondió la criada, por un montón de alfileres en la boca. Clavó 3 con una rápida sucesión, me miró de reojo, agarró un pliegue de tela en la cintura y volvió a poner otros 2. «Está muy bien», comentó, ya con la boca despejada. «Ella es más baja que usted, señora Yo, y tiene algo menos de cintura, pero su busto es mayor», añadió en tono más bajo, sonriéndome. «Sí, eso ya lo sé», dijo ásperamente Yocasta, que había oído el comentario. «Corta el corpiño, podemos agrandarlo con encaje de Valencia sobre la seda verde. Coge un pedazo de esa vieja bata de mi marido, es del color adecuado». Tocó la manga con sus brillantes tiras verdes. «Cose también el corte con seda verde, resaltará el pecho. Los largos y pálidos dedos indican la línea de la modificación, moviéndose a la deriva por la parte superior de mis pechos, casi sin prestar atención. Su tacto era frío, impersonal y apenas perceptible, pero apenas conseguí evitar echarme hacia atrás. «Tienes una memoria notable de los colores», dije sorprendida y algo desconcertada. «Recuerdo muy bien ese vestido», respondió, tocando con suavidad la manga. «Un caballero me dijo una vez que con él puesto le recordaba a Perséfone, la primavera personificada», me comentó. Una suave sonrisa provocada por el recuerdo le iluminó el rostro y a continuación desapareció cuando levantó la cabeza hacia mí. «¿De qué color es tu cabello, querida? No te lo había preguntado. Me imagino que debe ser rubio o algo parecido, pero en realidad no lo sé». «Por favor, no me digas que tienes el pelo moreno y la piel certirina». Sonrió, pero su broma sonó como una orden.
Es castaño, intervine, algo cohibida, tocándome el cabello. Aunque está algo descolorido, tengo algunos mechones más claros. Frunció el entrecejo como si considerara si podía ser aceptable o no. Se volvió hacia la sirvienta buscando ayuda. ¿Qué aspecto tiene, Freda? La mujer dio un paso atrás y me miró con los ojos entornados. Me di cuenta de que debía estar acostumbrada, al igual que el resto de los criados, a darle descripciones cuidadosas a su señora. Los ojos oscuros me recorrieron con rapidez, deteniéndose durante un buen rato para evaluarme. Se sacó 2 alfileres de la boca antes de responder. Está muy bien, señorita yo, dijo Fedra, asintiendo una vez con tranquilidad. Muy bien, tiene la piel blanca, blanca como la leche, y el verde brillante le favorece. Pero las enaguas son de color marfil. Si es demasiado pálido, ¿no parecerá demacrada? No me gustaba que hablasen de mí como si yo fuera un adorno en cierto sentido defectuoso, pero me tragué las objeciones. Fedra meneaba la cabeza con convicción. No, señora, intervino. No está demacrada, tiene 2 pómulos altos y los ojos castaños, pero no crea que tienen el color del barro. ¿Recuerda ese libro que tiene con fotos de animales extraños? Si te refieres al informe de una exploración a las Indias Occidentales, dijo Yocasta. Sí, lo recuerdo. Ulises me lo leyó el mes pasado. ¿Quieres decir que la señora Fraser te recuerda una de las ilustraciones? Rió divertida. Fedra no había apartado los ojos de mí. Se parece al gran gato, dijo mirándome fijamente, al tigre que miraba entre la maleza. Por un instante el rostro de Yocasta demostró sorpresa. Vaya, dijo riéndose, pero no volvió a tocarme. Me quedé en el vestíbulo arreglando el adorno de seda verde que había sobre mi pecho. La reputación de Fedra como modista quedó demostrada. El vestido me quedaba como un guante y las franjas de satén color esmeralda brillaban sobre las más pálidas de color marfil. Orgullosa de su abundante cabellera, Yocasta no llevaba pelucas, así que por suerte no sugirieron que me pusiera una. En su lugar, Fedra había intentado empolvorearme el cabello con harina de arroz, pero yo me resistí de manera firme a su intento, ocultando a duras penas su opinión respecto a mi falta de instinto a la hora de vestir. Se conformó con atar la mata de rizos con una cinta de seda blanca y recogerlos en un moño alto, en la parte posterior de la cabeza. No estaba segura de por qué me había resistido a ponerme las baratijas con las que había intentado adornarme. Quizás se trataba de un mero disgusto hacia lo recargado. O tal vez era una sutil objeción a que me convirtieran en un objeto, que me adornaran y me exhibieran para los propósitos de Yocasta. En cualquier caso, me había negado. No llevaba más adorno que mi anillo de boda, un pequeño par de pendientes de perlas y una cinta de terciopelo verde alrededor del cuello. Ulises bajaba por la escalera con su librea impecable. Me moví y volvió la cabeza observando el movimiento de mis faldas. Sus ojos se dilataron con una expresión de admiración sincera. Bajé la vista y sonreí. Entonces oí cómo jadeaba. Levanté la cabeza y descubrí que sus ojos seguían muy abiertos y demostraban miedo. Su mano se aferraba con tanta fuerza al pasamanos que sus nudillos brillaban. Perdóneme, señora, dijo con una voz sofocada y pasó con rapidez a mi lado con la cabeza baja, dejando la puerta que daba al pasillo de la cocina oscilando tras de sí. —¿Qué diablos? —exclamé en voz alta. Entonces recordé el lugar y el tiempo en que estábamos. Después de tanto tiempo solo en una casa con una señora ciega y sin amo, se había vuelto descuidado, había olvidado su protección básica y fundamental, la única que tenía un esclavo, un rostro inexpresivo que no manifestara nunca sus pensamientos. No era raro que se hubiera asustado al darse cuenta de cómo me había mirado. Si hubiera sido cualquier otra mujer la que hubiera advertido aquella mirada descuidada, tenía las manos frías y sudorosas, y tragué con el aroma de la sangre y la trementina aún vivo en mi garganta. Sin embargo, había sido yo. Recordé, y no lo había visto nadie más. El mayordomo tenía miedo, aunque conmigo estaba seguro, ya que compartía como si nada hubiera ocurrido, nada había pasado. Y las cosas seguirían como siempre. El sonido de sus pasos en la galería interrumpió mis pensamientos. Miré hacia arriba y me quedé boquiabierta, olvidando de inmediato todos aquellos pensamientos. Un escocés de las Highlands luciendo todas sus galas es algo impresionante. Cualquiera, sin importar si es mayor, feo o si tiene mal aspecto.
pero uno alto, apuesto, nada feo y en la plenitud de la vida, corta la respiración. No usaba el kilt desde la época de Culloden, pero su cuerpo no había olvidado cómo llevarlo. «¡Oh!», exclamé. Entonces me miró y sus dientes blancos resplandecieron mientras me hacía una reverencia. Con sus brillantes hebillas de plata, se enderezó y se dio la vuelta, haciendo que su capa volara, y bajó poco a poco con la mirada fija en mí. Por un momento lo vi como la mañana en que nos casamos. El color del tartán era casi del mismo. Cuadros negros sobre un fondo carmesí y sujeto a su espalda con un broche de plata, bajando hasta la pantorrilla de unas piernas cubiertas con medias. La camisa era más elegante, lo mismo que la casaca y la daga, con incrustaciones de oro en la empuñadura que llevaba en la cintura. Duine Uasal. Era lo que parecía, un hombre de fortuna. Sin embargo, el rostro audaz era el mismo, mayor y por ello más sabio. Aun así, la inclinación de su brillante cabeza y el gesto de su amplia y firme boca y la mirada felina fija sobre la mía eran los mismos. He aquí un hombre que siempre había sido consciente de su valía. «Para servirla, señora», pronunció y descendió el último tramo de la escalera con una sonrisa radiante. «Estás estupendo», comenté con un nudo en la garganta. «No está mal», aceptó sin falsa modestia. Se arregló un pliegue sobre el hombro con cuidado. Está claro que esa es la ventaja del tartán. No supone un problema ajustarlo. ¿Es de Héctor Cameron? Me sentí ridículamente tímida al tocarlo, tan bien vestido. En cambio, toqué la empuñadura del cuchillo. Estaba coronado con un pequeño nudo de oro con la forma de un pájaro volando. Jamie inspiró hondo. «Ahora es mío». Me lo dio Ulises con los mejores deseos de mi tía. Capté algo raro en el tono de su voz y levanté la mirada. Pese al obvio placer de volverse a vestir así, algo le turbaba. Le toqué la mano. «¿Qué anda mal?» Me lanzó una ligera sonrisa, pero sus cejas estaban fruncidas con preocupación. «Yo no diría que nada vaya mal, es solo que...» Se interrumpió por el sonido de unos pasos en la escalera y me apartó para dejar pasar una esclava con un montón de ropa blanca. La casa bullía con los preparativos de última hora. Incluso ahora podía oír el sonido de las ruedas sobre la gravilla en la parte posterior de la casa y los sabrosos olores que flotaban en el aire a medida que traían a toda prisa las bandejas desde la cocina. «No podemos hablar aquí», susurró Sassenach. «¿Podrías hacerme un favor durante la cena? Si te hago una señal», y se tiró el lóbulo de la oreja, «¿podrías distraerlos? No importa lo que hagas, desmáyate, vuelca el vino, pincha a tu compañero de mesa con el tenedor». Me hizo una mueca burlona y eso me tranquilizó. Lo que lo preocupaba no era cuestión de vida o muerte. «Puedo hacerlo», le aseguré, pero que... Se abrió una puerta en la galería y la voz de Yocasta dando las últimas indicaciones a Freda llegó hasta nosotros. Al oírla, Jamie me besó y se alejó con rapidez con el revoloteo de la capa carmesí y las hebillas plateadas. Desapareció entre dos esclavos que llevaban bandejas de copas de cristal a la sala. Lo observé aturdida, apartándome justo a tiempo para evitar que me aplastaran los criados. «¿Eres tú, querida Claire?» Yocasta de nuevo se detuvo en el último escalón, con la cabeza vuelta hacia mí y la mirada justo por encima de mi hombro. Era sorprendente. «Así es», respondí, y le toqué el brazo para que supiera dónde estaba. «He notado el olor a alcanfor del vestido», dijo en respuesta a mi pregunta no formulada mientras me cogía del codo. Me ha parecido oír la voz de Jamie. «¿Está por aquí?» «No», contesté con convicción. «Creo que ha ido a recibir a los invitados». «Ah». Su mano apretó mi brazo y suspiró con una mezcla de satisfacción y impaciencia. No soy de las que se lamentan ante lo irreparable, pero juro que daría uno de mis ojos si consiguiera ver con el otro a Jamie con el tartán esta noche. Sacudió la cabeza descartándolo y los diamantes de sus orejas reflejaron la luz. Llevaba un vestido de seda azul marino que contrastaba con su brillante cabello blanco. El tejido estaba bordado con libélulas que parecía que iban a salir disparadas entre los pliegues mientras se movía bajo las luces de los candelabros de la pared y las arañas llenas de velas. «Ah, bien. ¿Dónde está Ulises?» «Aquí, señora». Había aparecido tan rápido junto a ella que no lo oí llegar. «Vamos, pues», dijo cogiéndose de su brazo. No sabía si la orden era para él o para mí, pero seguí su brillante estela, obediente,
esquivando a un par de mozos de cocina que transportaban en el centro de mesa un jabalí asado entero, con la cabeza y los colmillos intactos, con un aspecto amenazador y el suculento lomo brillante, listo para ser servido. Su aroma era divino. Me arreglé el cabello y me preparé para conocer a los invitados de Yocasta. Tenía la sensación de que me presentarían en una bandeja de plata con una manzana en la boca. La lista de invitados podía leerse como el ¿Quién es quién? De Cap Fair, si es que existía aquel libro. Campbell, Maxwell, Buchanan, McNeil, McEacher, apellidos de las Highlands, apellidos de las islas, McNeil de Barrameadows, McLeod de Sly. Muchos de los apellidos de los propietarios de plantaciones tenían el aroma de sus orígenes, lo mismo que su acento. El gaélico resonaba en los altos techos. Muchos de los hombres llevaban falda o tartanes sobre sus chaquetas y pantalones de seda, pero no había nadie tan impresionante como a Jamie, que brillaba por su ausencia. Oí que Yocasta murmuraba algo a Ulises, quien llamó a una pequeña criada con una palmada, y la envió con rapidez a la oscuridad medio iluminada de los jardines, aparentemente a buscarlo. Eran muy pocos los invitados que no eran escoceses. Un cuáquero, corpulento y sonriente, con el pintoresco nombre de Hermon Husband, un caballero alto y enjuto llamado Hunter, y para mi sorpresa, Philip Wiley, vestido de una manera inmaculada, con peluca y empolvado. Así que volvemos a encontrarnos, señora Fraser, advirtió, reteniendo mi mano mucho más tiempo de lo socialmente correcto. Confieso que estoy encantado de volver a verla. ¿Qué está haciendo aquí? Pregunté casi con grosería. Sonrió con descaro. Me ha traído mi anfitrión, el noble y poderoso señor McNeil de Barrameadows, a quien acabo de comprar un excelente par de tordos. Por cierto, los caballos salvajes no me hubieran impedido asistir esta noche, sabiendo que este evento se celebra en su honor. Sus ojos me recorrieron poco a poco, con ese aire de desapego de un experto que aprecia una extraña obra de arte. ¿Me permite decirle, señora, lo bien que le siente el color verde? Supongo que no podría evitarlo. Eso por no hablar del efecto de las luces en su piel. Su cuello es una torre de marfil, citó, tomando la palma de mi mano con su pulgar de forma insinuante. Sus ojos son como los estanques de peces de Sbon. Su nariz es como la torre del Líbano que mira hacia Damasco. Respondí con una mirada significativa hacia su nariz aristocráticamente pronunciada. Lanzó una carcajada, pero no me soltó. Le lancé una mirada a Yocasta, que apenas estaba a algunos pasos de distancia. Parecía absorta en la conversación con un recién llegado, pero la experiencia me había enseñado lo agudo que era su sentido del oído. ¿Cuántos años tiene? Pregunté mirándolo con seriedad y tratando de que me soltara la mano con indecoroso esfuerzo. 25, señora. Pregunté mirándolo con seriedad y tratando de que me soltara la mano. 25, señora, respondió sorprendido. Se dio una palmadita con un dedo de su mano libre en el lunar con forma de estrella que tenía junto a la boca. ¿Estoy indecentemente ojeroso? No, solo deseaba estar segura de que iba a decirle la verdad al informarlo de que tengo edad para ser su madre. La noticia no pareció turbarlo lo más mínimo. En cambio, levantó mi mano hasta sus labios y la oprimió con fervor. Estoy encantado, jadeó. ¿Puedo llamarla mamá? Ulises estaba detrás de Yocasta con sus ojos oscuros fijos en los invitados que se aproximaban por el camino iluminado desde el río, y se inclinaba de vez en cuando para susurrarle al oído. Liberé mi mano de la de Wiley y le di un golpe en el hombro al mayordomo. Ulises, dije, sonriendo con encanto a Wiley. ¿Serías tan amable de asegurarte de que el señor Wiley se siente cerca de mí en la cena? Claro que sí, señora. Me ocuparé de ello, aseguró y volvió de inmediato a su vigilancia. El señor Wiley hizo una extravagante reverencia para demostrar su gratitud y permitió que un lacayo le acompañara a la casa. Le hice un gesto con la mano pensando en cómo iba a disfrutar cuando llegara el momento de clavarle el tenedor. No sé si fue suerte o fruto de un plan, pero estaba sentada entre el señor Wiley y el cualquiera, el señor Husband, y frente al señor Hunter, que tampoco hablaba gaélico.
Formábamos una pequeña isla de ingleses en medio de un mar de turbulentos escoceses. Jamie apareció en el último momento y se sentó en la cabecera, con Yocasta a su derecha. Una vez más volví a preguntarme qué estaba ocurriendo. Mantuve la mirada fija en él y un tenedor listo para la acción, pero llegamos al tercer plato sin que ocurriera nada. Me sorprende encontrar a un caballero como usted en un evento como este, señor Husband. ¿No le ofende semejante frivolidad? Al no haber conseguido dirigir mi atención hacia él durante los 2 primeros platos, Wiley se inclinó hacia mí y la acción provocó que su muslo entrara casualmente en contacto con el mío. Herman Husband sonrió. Incluso los cuáqueros deben comer, amigo Wiley, y he tenido el honor de disfrutar de la hospitalidad de la señora Cameron en diversas ocasiones. No se me ocurriría rechazarla ahora solo porque la extienda a otros. Centró su atención en mí para continuar con nuestra conversación interrumpida. ¿Preguntaba usted por los reguladores, señora Fraser? Husband hizo un gesto con la cabeza. Debo recordarle que pregunte al señor Hunter, pues los reguladores disfrutan de los beneficios de su dirección. El señor Hunter inclinó la cabeza ante el cumplido. Al tratarse de un individuo alto y de rostro alargado, vestía de una manera más sencilla que el resto de los asistentes, pero no era un cuáquero. El señor Husband y él viajaban juntos, ya que ambos regresaban desde Wilmington a sus hogares en el campo. Con la oferta del gobernador Tryon en mente, quería averiguar todo lo que pudiera sobre la vida en aquella zona. No somos más que un grupo, dijo con modestia, dejando su copa de vino. En realidad debería negarme a cualquier título, pero tengo la suerte de que mi propiedad se encuentra en el lugar idóneo para reunirnos. Hemos oído que los reguladores son solo una chusma turbulenta, intervino Wiley, sin ley e inclinados a la violencia, contra los diputados de la corona que están legalmente autorizados. En realidad no es así, señaló el señor Husband, todavía con mansedumbre. Me sorprendió oír que aceptara su relación con los reguladores. Tal vez el movimiento no era tan violento y anárquico como afirmaba Wiley. Nosotros solo buscamos justicia, y eso no es algo que pueda conseguirse con la violencia. Porque donde aparece la violencia, con toda seguridad la justicia se escapa. Wiley emitió una risa sorprendentemente profunda y masculina dada su afectación. La justicia parece que se haya escapado, o sea, es la impresión que me dio el juez Dodson cuando hablé con él la semana pasada. ¿O es que se equivocó, señor, al identificar a los rufianes que invadieron su despacho golpeándolo y arrastrándolo hasta la calle? Wiley sonrió de manera graciosa a Hunter, que se sonrojó muchísimo bajo su curtido bronceado. Sus dedos se tensaron alrededor del pie de su copa de vino. Lancé una mirada de esperanza a Jamie, ninguna señal. El juez Dodson, dijo con claridad Hunter, es un usurero, un ladrón, una desgracia para la ley. Y hacía un rato que oía ruidos afuera, pero pensé que era alguna discusión en la cocina, que se encontraba separada de la casa principal, pero ahora los ruidos eran más claros y una voz familiar me distrajo de las denuncias del señor Hunter. «Duncan». Me incorporé para levantarme y las cabezas de los que me rodeaban se volvieron. Se produjo una repentina confusión de movimiento en la terraza, con sobras que se sacudían al otro lado de las ventanas dobles abiertas y voces que llamaban, discutían y exhortaban. Las conversaciones cesaron y todos prestaron atención a lo que sucedía. Vi que Jamie echaba su silla hacia atrás, pero antes de que pudiera levantarse, alguien apareció en la puerta. Era el gigantesco John Quincy Meyer, el montañés. Ocupaba todo el umbral de la doble puerta abierta de arriba abajo y de lado a lado, resplandeciente con el mismo atuendo con el que lo vi por primera vez y se inclinaba bajo el marco, observando la reunión con los ojos inyectados en sangre. Estaba sonrojado. Su respiración era estentórea y sostenía una botella de vidrio en una mano. Al verme hizo una mueca de temeroso agradecimiento. «¿Está usted aquí?», dijo con profunda satisfacción. Lo sabía. Duncan decía que no. Yo le he respondido que sí. Ella dijo que debía estar borracho antes de que me cortara. «Así que ya estoy borracho». Hizo una pausa balanceándose de manera peligrosa mientras levantaba la botella. «Como una mofeta». Terminó con un tono triunfal. Dio un paso para entrar en la habitación, se desplomó de cara contra el suelo y no se movió. Duncan apareció en la puerta, también con bastante mal aspecto. Tenía la camisa rota, la chaqueta le colgaba del hombro y tenía lo que parecía el inicio de un ojo morado.
Miró la figura postrada en el suelo y luego, con aire de disculpa, se dirigió a Jamie. He intentado detenerlo, MacDo. Me levanté de mi asiento y llegué hasta el hombre al mismo tiempo que Jamie. Nos seguía una ola de invitados curiosos. Jamie me observó con las cejas enarcadas. Bueno, dijiste que debía estar inconsciente. Observó, se inclinó sobre el gigante y le abrió un ojo, mostrando una porción de la esclerótica. Creo que él ya ha hecho su parte. Sí, pero no con un coma etílico. Me agaché junto a la forma insensible y puse dos dedos cautelosos sobre el pulso de la carótida, estable y fuerte. Aún así, el alcohol no es un buen anestésico, dije, sacudiendo la cabeza. Es un veneno. Deprime el sistema nervioso central y añade al peligro de la operación la intoxicación etílica, lo que puede causarle la muerte. No sería una gran pérdida, comentó alguien, pero acallaron con tono reprochador aquella cáustica opinión. Qué lástima malgastar tanto coñac, intervino otro, provocando la hilaridad general. Era Philip Wiley. Vi su rostro, empolvado, asomando por encima del hombro de Jamie y sonriendo con malicia. Hemos oído hablar de su habilidad, señora Fraser. Ahora tiene la oportunidad de demostrarlo ante testigos. Hizo un gesto elegante hacia los invitados. Deje de fastidiar, exclamé enfadada. Ahí, pronunció alguien sin ocultar su admiración. Wiley parpadeó sorprendido y amplió la sonrisa. Sus deseos son orden para mí, señora, murmuró retirándose. Me incorporé agobiada por las dudas. Podía funcionar. Técnicamente era una operación sencilla y no tardaría más de unos pocos minutos si no aparecían complicaciones. Era una incisión pequeña, pero implicaba acceder al peritoneo con el consiguiente riesgo de infección que ello conllevaba. Aún así, era poco probable que encontrara condiciones mejores que las que tenía allí, suficiente alcohol para la desinfección y más asistentes dispuestos a ayudar de los que necesitaba. No había otros medios de anestesia disponibles y bajo ninguna circunstancia podría hacerlo con un paciente consciente. Por encima de todo, Meyers me había pedido que lo hiciera. Observé el rostro de Jamie para buscar consejo. Estaba allí detrás de mí y vio la pregunta en mis ojos. Bueno, ¿qué demonios? Él quería una distracción. Mejor que lo hagas, Sassenach. Jamie miró el cuerpo postrado. Tal vez no vuelva a tener el valor o el dinero para emborracharse de ese modo otra vez. Me agaché y comprobé su pulso otra vez. Era fuerte y estable como un caballo de tiro. La cabeza de Yocasta apareció entre las caras curiosas sobre la espalda de McNeil. «Llevadlo al salón», dijo rápidamente. Retiró la cabeza y había tomado la decisión por mí. Antes había operado en condiciones extrañas, pensé mientras me frotaba las manos con vinagre que me habían traído de la cocina, pero no más extrañas que esta. Tras quitarle los pantalones, Meyer yacía cómodamente sobre la mesa de caoba, flácido como un faisán asado y casi igual de ornamental. En lugar de un plato, estaba tumbado sobre una manta del establo. Se trataba de un centro de mesa bastante chabacano, con su camisa de flecos y su collar de pezuñas de oso, rodeado por una especie de botellas, paños y vendas. No había tiempo para cambiarme de ropa, así que me dieron un delantal de carnicero confeccionado en cuero para que cubriera mi vestido, y Fedra me levantó las mangas para dejarme los brazos descubiertos. Para que tuviera más luz, trajeron candelabros y velas. El candelabro resplandecía desde el aparador, al igual que la araña, en un gasto imprudente de fragante cera de abeja. El salón se llenó de un olor a cera que no conseguía ocultar la fragancia del mismo Meyers. Sin vacilar, cogí las garrafas del aparador y rocié su entrepierna, cubierta por un oscuro vello rizado, con unos cuantos chelines de coñac de calidad. «¡Qué manera más cara de matar piojos!», dijo alguien de manera crítica al observar el éxodo de pequeñas formas con vida que caían arrastradas por el líquido. «Ah, pero morirán contentos», intervino una voz que reconocí como la de Ia. «Te he traído la caja, tía». La abrió y la colocó a mi lado. Saqué mi valiosa botella azul de alcohol destilado y el escalpelo de hojas rectas. Sostuve la hoja sobre un recipiente y le vertí alcohol mientras examinaba la concurrencia buscando ayudantes. No iba a tener problemas para encontrar voluntarios. Todos habían olvidado la cena y hacían comentarios jocosos con un sentimiento de anticipación. De la cocina llamaron a 2 corpulentos conductores de carruajes para que sostuvieran las piernas del paciente. Andrew, McNeil y Farquhar Campbell
se ofrecieron para sujetar los brazos y el joven Ian se colocó a un lado sosteniendo una palmatoria para tener luz suficiente. Jamie ocupó su posición como jefe anestesista, al lado de la cabeza del paciente con un vaso lleno de whisky junto a la boca floja que roncaba. Controlé que todo estuviera allí y que las agujas para suturar estuvieran preparadas. Respiré profundamente y hice un gesto a mi tropa. Vamos a empezar. El pene de Meyers, avergonzado por la tensión, ya se había retraído, asomando de manera tímida entre el matorral. El paciente tenía las largas piernas levantadas y abiertas, y Ulises sostenía con cuidado el escroto. Pude ver con claridad la hernia. Era una suave protuberancia del tamaño de un huevo de gallina, y la curva era de un morado profundo, allá donde presionaba la tensa piel inguinal. «Por el amor de Dios», dijo uno de los conductores, con los ojos saltones al verlo. «¡Es verdad! ¡Tiene 3 huevos!». Se sucedieron un jadeo y unas risitas colectivas de los espectadores, pero yo estaba demasiado ocupada para corregir malentendidos. Le froté el perineo con alcohol puro, introduje el escalpelo en el líquido, pasé la hoja por la llama de la vela como última esterilización, e hice un corte, ni muy profundo ni muy largo, lo suficiente para abrir la piel y dejar a la vista la trayectoria circular del brillante intestino, de un color gris rosáceo, que sobresalía a través de la rasgadura en la capa del músculo. La sangre brotó en un hilillo fino y oscuro, y goteó, manchando la manta. Aumenté la incisión, lavé mis dedos en el recipiente desinfectante y los coloqué en el corte, empujando con cuidado hacia arriba. Meyer se movió con una súbita convulsión y casi me hizo caer, pero se relajó de inmediato. Se tensó otra vez, levantó las nalgas y a mis asistentes casi se le escaparon las piernas. «Se está despertando», grité a Jamie, por encima de los diversos gritos de alarma. «¡Dale más, rápido!». Todas mis dudas sobre el uso del alcohol como anestésico estaban presentes, pero era tarde para cambiar de idea. Jamie agarró la mandíbula del montañés y abriéndole la boca dejó caer el whisky en su interior. Meyer se atragantó, tosió y emitió sonidos similares a los de un búfalo que se ahogaba, pero le llegó suficiente alcohol a la garganta y el enorme cuerpo se relajó. El montañés se sosegó hasta quedarse inmóvil, balbuceando y comenzando a emitir largos y húmedos ronquidos. Mantuve mis dedos en la incisión. Había más sangre de la que hubiera deseado, pero sus movimientos no habían expulsado la hernia de nuevo, así que limpié la zona con un trapo mojado de coñac. Sí, podía ver el borde del músculo. Aunque Meyer era flacucho, había una fina capa de grasa amarilla bajo la piel, separándolo de las fibras de color rojo oscuro. Podía sentir el movimiento de sus intestinos mientras respiraba, y la oscura y húmeda calidez de su cuerpo rodeaba mis dedos desnudos en esa extraña intimidad unilateral que constituye el reino del cirujano. Cerré los ojos y dejé que desapareciera todo el sentido de urgencia, toda la conciencia de la multitud que me observaba. Inspiré poco a poco, aunando mi ritmo con los audibles ronquidos. Por encima del tufo a coñac y los aromas en cierto sentido nauseabundos de la comida, podía oler los aromas humanos de su cuerpo. Sudor rancio, piel sucia, un intenso olor a orina y el aroma cuproso de la sangre. Para otras personas hubieran resultado ofensivos, pero no para mí, no ahora. El cuerpo era no bueno ni malo, simplemente era. Lo sabía, era mío. Todos eran míos. El cuerpo inconsciente en mis manos y sus secretos abiertos a mi persona. Los hombres que lo sostenían con los ojos fijos en mí. No ocurría siempre, pero cuando lo hacía, la sensación era inolvidable. Una síntesis de mentes en un solo organismo. Y mientras tomaba el control de aquel organismo, me convertía en parte de él y me perdía. El tiempo se detuvo. Mis manos no me pertenecían, aunque era del todo consciente de cada movimiento, de cada respiración y del tirar y empujar de la aguja mientras presionaba el anillo inguinal. Mi voz era alta y clara al dar órdenes, que eran obedecidas de inmediato. Desde algún lugar de mi cerebro, un pequeño observador controlaba los progresos de la operación, hasta que todo estuvo listo y el tiempo comenzó a transcurrir otra vez. Di un paso atrás, cortando el lazo que me unía al paciente, y me sentí mareada, con una desacostumbrada sensación de soledad. «Hecho», dije.
y el murmullo se convirtió en aplausos. Tenía la sensación de que estaba intoxicada. Me habría emborrachado por osmosis, quizá el contacto con Meyers. Me di la vuelta e hice una extravagante reverencia a los invitados. Una hora más tarde me habría emborrachado por méritos propios, víctima de una docena de brindis en mi honor. Me las ingenié para escaparme un rato con la excusa de examinar al paciente y subí al cuarto de invitados. Me detuve en la galería y me apoyé en la barandilla para tranquilizarme. Había un fuerte zumbido de conversación y risas que procedía de abajo. La fiesta seguía, pero se había disuelto en pequeños grupos dispersos por el pavimento de madera del vestíbulo y el salón. Desde aquella perspectiva parecía un panal, con borrosas cabezas cubiertas con pelucas y vestidos de gasa que se balanceaban de un lado a otro sobre las baldosas hexagonales, zumbando con afán sobre sus copas llenas de néctar del coñac y el oporto. Si Jamie había querido una distracción, pensé algo tontada, no podía haber pedido nada mejor. Lo que fuera que tenía que suceder había sucedido. ¿Pero qué era? ¿Y durante cuánto tiempo podía prevenirse? Meneé la cabeza para aclararla, con pocos resultados, y entré para ver a mi paciente. Meyers estaba profundamente dormido, emitiendo lentas y prolongadas exhalaciones que hacían temblar las cortinas de algodón de la cama. La esclava Betty movió la cabeza sonriendo. «Está bien, señora Clare», susurró. «No la despertarían ni con un revólver». No necesitaba comprobar su corazón, tenía la cabeza girada y podía ver la enorme vena que le recorría el lado del cuello, que latía con un pulso lento y pesado, como el golpe de un martillo. Lo toqué y sentí su piel fresca y húmeda. No tenía fiebre ni señales de shock. Toda su enorme persona irradiaba paz y bienestar. «¿Cómo está?», preguntó una voz. De haber estado menos borracha me habría sobresaltado, pero en mi estado me limité a darme la vuelta y descubrí a Jamie detrás de mí. «Está bien», respondí. No podrías matarnos ni con un cañón. Es como tú». Me arrojé en sus brazos, le rodeé la cintura y oculté mi rostro sonrojado en los pieles frescos de su camisa. Indestructible. Me besó en la cabeza y me recogió los bucles que se habían despeinado durante la operación. «Lo has hecho muy bien, Sassenach», susurró. «Muy bien hecho, preciosa». Olía a vino y cera de abejas, a hierbas y a lana de las Highlands. Deslicé las manos hacia abajo y palpé las curvas de sus nalgas suaves y libres bajo el kit. Se movió con cuidado, presionando su muslo contra el mío. «Necesitas un poco de aire, Sassenach, y tenemos que hablar. ¿Puedes dejarlo un rato?» Eché una mirada a la cama y a su dormido ocupante. «Sí, si Betty accede a quedarse con él para asegurarnos de que no vomita y se ahoga». Miré a la esclava que, acostumbrada a las órdenes y sorprendida por mi forma de pedírselo, aceptó con gusto. «Espérame en el jardín y procura no caerte por las escaleras y romperte el cuello. ¿Quieres?». Me cogió la barbilla y me besó rápida y profundamente, lo que me hizo sentir al mismo tiempo más sobria y más mareada. Bueno, chicas, ese ha sido el capítulo número 12. Bueno, disculpen, no sé qué habrá pasado, de verdad que intenté todo para poder continuar con la lectura de forma en vivo, pero lamentablemente la aplicación no me dejó. Así que, bueno, aquí les mando este videíto, así que les mando un cariño desde acá, desde Chile, de Tongoy, cuarta región de Chile. Así que espero podernos encontrar nuevamente leyendo y continuar leyendo esta historia tan maravillosa. Así que les mando un beso, estoy muy muy feliz por haber sido partícipe en esta segunda oportunidad para leerles otro capítulo, en esta ocasión de Tambores de Otoño. Así que, pucha, les mando un besito enorme y disculpen, bueno, son cosas que pasan, así que, pero espero que puedan ver este videíto y completar y seguir con la lectura que habíamos empezado. Así que les mando todos mis besitos, un fuerte abrazo, espero que sus familias y todos estén muy bien, así que nos vemos en una próxima oportunidad.